Parte 1. Deseando la oración. 1. La necesidad de la oración. No lo lograremos. Durante la segunda mitad de mi vida adulta, descubrí la oración. Tuve que hacerlo. En el otoño de 1999, dictaba un curso sobre el libro de Salmos. Se hizo evidente para mí que no estaba llegando al fondo de lo que la Biblia manda y promete en relación con la oración. Luego vinieron las semanas sombrías en Nueva York después del 11 de septiembre, cuando toda nuestra ciudad se hundió en una especie de depresión clínica colectiva, aun cuando se recobró de tal impacto. Para mi familia la oscuridad se intensificó porque mi esposa, Katy, luchaba con los efectos de la enfermedad de Crohn. Y para acabar, se me diagnosticó cáncer en la tiroides. En cierto momento, en medio de todo esto, mi esposa me pidió que hiciéramos algo que nunca habíamos logrado hacer porque no habíamos tenido la disciplina para hacerlo de manera regular. Me pidió que orara con ella cada noche. Cada noche. Usó una ilustración que cristalizaba perfectamente sus sentimientos. Según recordamos, expresó algo como esto: imagínate que te diagnostican con una enfermedad letal, que el doctor te ha dicho que morirás dentro de unas horas a menos que tomes una medicina determinada, una píldora cada noche antes de irte a dormir. Imagínate que se te informó que nunca podrías dejar de tomarla o morirías. ¿Olvidarías tomarla? ¿Dejarías de tomarla algunas noches? No. Sería tan importante que no lo olvidarías. Bien, si nosotros no oramos juntos a Dios, no vamos a lograrlo debido a todo lo que tenemos que enfrentar. Te aseguro que yo no podré lograrlo. Tenemos que orar, simplemente no podemos descuidarnos en esto. Quizás fue el poder de esta ilustración, quizás fue el momento preciso, quizás fue el Espíritu de Dios. O bien, lo más probable es que haya sido el Espíritu de Dios que usó el momento y la claridad de la metáfora. Ambos nos dimos cuenta de la gravedad del asunto y admitimos que cualquier cosa que fuera de verdad una necesidad no negociable era algo que podríamos hacer. Esto ocurrió hace más de 12 años, y Katy y yo no podemos recordar haber perdido una sola noche de oración juntos, aunque fuera por teléfono, incluso cuando hemos estado separados en diferentes hemisferios. El estremecedor desafío, junto con mi creciente convicción de que no entendía la oración, me llevó a una búsqueda. Yo quería una mejor vida personal de oración. Entonces comencé a leer mucho sobre la oración y a experimentar en ella. Cuando miré alrededor, me di cuenta de que no estaba solo. ¿Puede alguien enseñarme a orar? Cuando Flannery O'Connor, la famosa escritora del sur de Estados Unidos, tenía 20 años y estudiaba en Iowa sobre el arte de escribir, buscó profundizar su vida de oración. Tuvo que hacerlo. En 1946 comenzó a llevar un diario de oración escrito a mano. En él, O'Connor describe sus luchas por ser una gran escritora. Yo quiero mucho triunfar en el mundo con lo que quiero hacer. Estoy tan desilusionada con mi trabajo. La mediocridad es una dura palabra para aplicársela a uno mismo, pero es imposible no hacerlo conmigo. No tengo nada de lo cual sentirme orgullosa. Soy insensata, tan insensata como las personas a las cuales ridiculizo. Esta clase de declaraciones pueden encontrarse en el diario de cualquier aspirante artista, pero O'Connor hizo algo diferente con estos sentimientos. Ella los puso en oración y siguió el antiguo ejemplo de los salmistas en el Antiguo Testamento, quienes no solo identificaron, expresaron y dieron rienda suelta a sus sentimientos, sino que además los procesaron con total honestidad en la presencia de Dios. O'Connor escribió: el esfuerzo en este arte, más que pensar en ti y sentirme inspirada con el amor que desearía tener. Querido Dios, no puedo amarte de la manera en que quisiera. Tú eres la aparición delgada de la luna creciente que veo y yo soy la sombra de la tierra que me impide ver toda la luna. Lo que me asusta, querido Dios, es que mi propia sombra se haga tan grande que tape toda la luna y que me juzgue a mí misma por la sombra que no es nada. No te conozco, Dios, porque estoy en el camino. Por favor, ayúdame a hacerme a un lado. 10 Aquí O'Connor reconoce lo que Agustín vio con claridad en su propio diario de oración, las confesiones: vivir bien depende del reordenamiento de nuestros afectos. Amar nuestro éxito más que a Dios y a nuestro prójimo endurece el corazón, nos hace menos capaces de sentir. Lo que, irónicamente, nos hace artistas mediocres. Por eso, debido a que O'Connor era una escritora con dones extraordinarios, quien podía convertirse en alguien arrogante y
Egocéntrica, su única esperanza estaba en la constante reorientación de su alma a través de la oración. Oh Dios, ayúdame a aclarar mi mente. Ayúdame a limpiarla. Te suplico que me ayudes para escudriñar las cosas y encontrarte donde tú estás. O'Connor reflexionó sobre la disciplina de escribir sus oraciones en un diario. Reconoció el problema de la forma. He decidido que esto, el diario, no es como un medio directo de oración. Además, la oración no es algo premeditado como esto, es espontánea y esto es demasiado lento para la espontaneidad. 12. Por otro lado, existía el peligro de que lo que ella estaba escribiendo no fuera realmente una oración, sino un desahogo. Yo, quiero que sea, algo para alabar a Dios. Es quizás más probablemente algo terapéutico, con el elemento de subrayar sus pensamientos. 13. Sin embargo, ella pensaba que el diario la ayudaba de esta forma. He comenzado una nueva etapa en mi vida espiritual, librarme de ciertos hábitos de adolescente y hábitos de la mente. No hace falta mucho para darnos cuenta de qué tontos somos, pero lo poco que toma tarda en llegar. Descubro lo absurda que soy poco a poco. 14. O'Connor aprendió que la oración no es solo la exploración solitaria de tu propia subjetividad. Tú estás con otro, y él es único. Dios es la única persona a la cual no le puedes ocultar nada. Ante Él, llegarás inevitablemente a verte a ti mismo bajo una nueva y única perspectiva. La oración, por lo tanto, lleva a un conocimiento sobre uno mismo que es imposible lograr de otra manera. La esencia en el diario de O'Connor era su simple deseo de aprender de verdad a orar. Ella conocía de manera intuitiva que la oración era la clave para todo lo demás que necesitaba hacer y ser en la vida. No estaba contenta con las prácticas religiosas superficiales de su pasado. No pretendo negar las oraciones tradicionales que he pronunciado durante toda mi vida, pero las he estado pronunciando y no las he sentido. Mi atención es fugaz. En esta forma, la mantengo en todo momento. Siento la calidez del amor que late dentro de mí cuando pienso y escribo esto para ti. Por favor, no permitas que las explicaciones de los psicólogos lo conviertan de pronto en algo frío. 15. Al final de una anotación, ella solo lanza el desafío: ¿puede alguien enseñarme a orar? 16 millones de personas hoy están haciendo la misma pregunta. Hay un sentir sobre la necesidad de orar, nosotros debemos orar. ¿Pero cómo? Un panorama confuso en la sociedad occidental ha ido creciendo el interés por la espiritualidad, la meditación y la contemplación que comenzó una generación atrás, quizás inaugurado por el interés de los Beatles en las formas de meditación oriental, lo que se divulgó ampliamente y alimentado por el debilitamiento de la religión institucional. Cada vez son menos las personas que conocen la rutina de los servicios religiosos regulares, sin embargo, permanece un deseo espiritual. Hoy, nadie parpadea al leer en un artículo del New York Times que Robert Hammond, uno de los fundadores del parque urbano Highland en el vecindario de Manhattan llamado Western Chelsea, viajará a la India para un retiro de meditación por 3 meses. 17. Muchos occidentales inundan cada año los ashrams, edificios religiosos hindúes, y otros centros de retiro espiritual en Asia. 18. Hace poco, Rupert Murdoch envió un mensaje por Twitter en el que compartía que estaba aprendiendo meditación trascendental. Todos lo recomiendan, afirmó. No es fácil comenzar, pero dicen que mejora todo. 19. Dentro de la iglesia cristiana, hay una explosión similar de interés en la oración. Hay un fuerte movimiento hacia las prácticas contemplativas y de meditación antiguas. En la actualidad, tenemos un pequeño imperio de instituciones, organizaciones, redes y practicantes que enseñan y adiestran en métodos como la oración centrada, la oración contemplativa, la oración que escucha, la lectio divina y muchos otros sistemas que ahora se llaman disciplinas espirituales. 20. Sin embargo, todo este interés no debería verse como una ola única y coherente. Más bien, es un conjunto de contracorrientes poderosas que están generando aguas turbulentas para muchos que preguntan. Ha habido críticas sustanciales presentadas en contra del nuevo énfasis en la espiritualidad contemplativa, tanto dentro de las iglesias católicas como de las protestantes. 21. Al buscar recursos que me ayudaran en mi vida de oración, así como en la de otros, me di cuenta de cuán confuso era el panorama. Un misticismo inteligente, el camino que seguí fue volver a mis propias raíces teológicas y espirituales. En Virginia, donde fui pastor por primera vez, y luego en la ciudad de Nueva York, prediqué la carta de Pablo a los romanos. A la mitad del capítulo 8, Pablo escribe: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, VV. 15 a 16. El Espíritu nos asegura del amor de Dios. Primero, el Espíritu hace posible que nos acerquemos y clamemos al gran Dios como nuestro Padre amoroso. Luego, se acerca a nuestro espíritu y aporta un testimonio más directo. La primera vez que me enfrenté con estos versículos fue cuando leí los sermones de Martyn Lloyd-Jones, predicador inglés y autor de mediados del siglo XX. Argumentaba que Pablo estaba escribiendo sobre una profunda experiencia de la realidad de Dios. 22. Con el tiempo descubrí que la mayoría de los comentaristas modernos de la Biblia en general coinciden en afirmar que estos versículos describen, como lo expresa un estudioso del Nuevo Testamento, una experiencia religiosa que es inefable, porque la certeza del amor seguro en Dios es mística en el mejor sentido de la palabra. Thomas Schreiner añade que no debemos darle poca importancia al campo emocional de la experiencia. Algunos se apartan de esta idea debido a su subjetividad, pero el abuso de la subjetividad en algunos círculos no puede excluir las dimensiones mística y emocional de la experiencia cristiana. 23. El planteamiento de Lloyd-Jones también me llevó de nuevo a escritores que había leído en el seminario, como Martín Lutero, Juan Calvino, John Owen, teólogo inglés del siglo XVII, y Jonathan Edwards, filósofo y teólogo estadounidense del siglo XVIII. Descubrí que no se ofrece alternativa entre verdad o espíritu, entre doctrina o experiencia. Uno de los antiguos teólogos más destacados, John Owen, fue de especial ayuda para mí en este punto. En un sermón sobre el Evangelio, Owen, con debida diligencia, expuso el fundamento doctrinal de la salvación cristiana. Pero luego, exhortó a sus oyentes a tener una experiencia del poder del Evangelio, en y sobre sus propios corazones o toda su profesión es un asunto que expirará. 24. Esta experiencia del corazón del poder del Evangelio puede suceder solo a través de la oración, tanto de manera pública, en la asamblea de cristianos como de manera privada en la meditación. En mi búsqueda de una vida más profunda de oración, escogí un camino algo inusual. A propósito, evité leer todo libro nuevo sobre la oración. En cambio, regresé a los textos históricos de teología cristiana que me habían formado y comencé a hacer preguntas sobre la oración y la experiencia de Dios, preguntas que no habían venido a mi mente con claridad cuando estudiaba estos textos en los cursos de posgrado décadas atrás. Encontré orientación sobre la vida interna de oración y la experiencia espiritual que me llevó más allá de las corrientes peligrosas de los debates y movimientos contemporáneos. Un autor que consulté fue John Murray, teólogo escocés, quien me proveyó de una de las ideas más útiles de todas: es necesario que reconozcamos que hay un misticismo inteligente en la vida de la fe, de unión y comunión viva con el Redentor exaltado y siempre presente. Él conversa con su pueblo y su pueblo conversa con él en amor recíproco consciente. La vida de la fe verdadera no puede ser un acuerdo hecho fríamente. Debe tener la pasión y el calor del amor y la comunión, porque la comunión con Dios es la corona y la cúspide de la verdadera religión. 25. Murray no era un escritor propenso a los pasajes líricos. Sin embargo, cuando habla de misticismo y comunión con aquel que murió y vive para siempre por nosotros, él asume que los cristianos tendrán una relación de amor palpable con él y que tienen el potencial de un conocimiento personal y una experiencia de Dios que resulta inimaginable. Lo cual, por supuesto, se refiere a la oración, pero ¿qué oración? A la mitad del párrafo, Murray cita la primera epístola de Pedro: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. 1:8. La RVR 1960 lo traduce como gozo inefable y glorioso. La LBLA lo traduce gozo inefable y lleno de gloria. 26. Al reflexionar sobre este versículo, me asombró que Pedro, al escribir a la iglesia, se dirigiera de esta manera a sus lectores. No, dijo, entonces algunos de ustedes, que tienen una espiritualidad avanzada, han comenzado a experimentar periodos de gran gozo en la oración. Espero que el resto de ustedes lo alcancen. No, él dio por hecho que experimentar, algunas veces, un gozo abrumador en la oración era normal. Estaba convencido de ello. Una frase de Murray que resuena en particular es que fuimos llamados a un misticismo inteligente. Esto se refiere a un encuentro con Dios que implica no solo los afectos del corazón, sino también las convicciones de la mente.
No fuimos llamados a escoger entre una vida cristiana basada en la verdad y la doctrina y una vida llena de poder y experiencia espirituales. Ellas van juntas. No fui llamado a abandonar mi teología y a lanzarme en la búsqueda de algo más de la experiencia. Más bien, tenía que pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a vivir mi teología. Aprendiendo a orar nos hacemos eco de la conmovedora pregunta de Flannery O'Connor y decimos, ¿cómo, entonces, aprendemos a orar? En el verano posterior al que fui tratado con éxito del cáncer de tiroides, hice 4 cambios prácticos en mi vida de devoción personal. Primero, pasé varios meses leyendo los salmos y resumí cada uno de ellos. Esto me permitió comenzar a orar a través de los salmos con regularidad, pasando por todos ellos varias veces en el año. 27 segundo. Establecí un tiempo de meditación como una disciplina transicional entre mi lectura de la Biblia y mi tiempo de oración. Tercero, hice todo lo que podía para orar en la mañana y en la noche, no solo en la mañana. Cuarto, comencé a orar con mayor expectativa. Siempre lleva un tiempo para que los cambios den resultados, pero, después de mantener estas prácticas durante 2 años, comencé a obtener algunos logros. Desde entonces, pese a los altibajos, he hallado nueva dulzura en Cristo y nueva amargura también, porque, a la luz de la oración enérgica, pude ver mi corazón con más claridad. Es decir, tuve más experiencias reposadas de amor al igual que más luchas por ver a Dios triunfar sobre el mal, tanto en mi corazón como en el mundo. Estas 2 vivencias en la oración que discutimos en la introducción crecieron juntas como 2 árboles idénticos. Ahora, entiendo que así es como debe ser. Una estimula a la otra. El resultado fue una vitalidad y fortaleza espirituales que no había tenido antes, a pesar de ser ministro del Evangelio y haber predicado por tanto tiempo. El resto del libro es un relato de lo que aprendí. La oración es, no obstante, un tema en extremo difícil sobre el cual escribir. No se debe a que sea un concepto indefinible, sino que, ante ella, nos sentimos pequeños e incapaces. Una vez, Lloyd Jones expresó que él nunca había escrito sobre la oración debido a un sentimiento de incompetencia en esta área. 28 Dudo, sin embargo, que alguno de los mejores autores sobre la oración en la historia se sintiera más competente que Lloyd Jones. P.T. Forsyth, escritor inglés de principios del siglo XX, expresó mi propio sentimiento y aspiración mejor de lo que yo mismo podría hacerlo. Es difícil e incluso formidable escribir sobre la oración, y uno teme tocar el arca del pacto. Pero quizás también el esfuerzo pueda ser considerado con gracia por él, quien vive para siempre para hacer intercesión como que fuera una oración para saber mejor cómo orar. La oración es la única entrada al genuino conocimiento de uno mismo. Es además la mejor manera para experimentar un cambio profundo, el reordenamiento de nuestros afectos. La oración es como Dios nos da muchas de las cosas inimaginables que Él tiene para nosotros. Ciertamente, la oración hace que sea seguro para Dios darnos muchas de las cosas que más deseamos. Es la manera en que conocemos a Dios, y el modo en que, a fin de cuentas, tratamos a Dios como Dios. La oración es simplemente la clave para todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida. Debemos aprender a orar. Tenemos que hacerlo. La grandeza de la oración. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Efesios 1, 15-19. La supremacía de la oración. Una rápida comparación de esta oración de Efesios 1 con las oraciones de Filipenses 1, Colosenses 1 y Efesios 3 revela que esta es la manera habitual en la cual Pablo oraba por aquellos a quienes amaba. En el corazón gramatical de la extensa oración de Pablo hay una comprensión sorprendente de la grandeza e importancia de la oración. En el versículo 17, escribe, pido, para que lo conozcan mejor. Es extraordinario que en todos sus escritos las oraciones de Pablo por sus amigos no contienen peticiones por cambios en sus circunstancias. La verdad es que ellos vivían en medio de muchos peligros y privaciones. Enfrentaron persecución, muerte por enfermedad, opresión por parte de fuerzas poderosas y separación de los seres queridos.
Su existencia fue mucho menos segura que la nuestra hoy. Sin embargo, en estas oraciones, no se encuentra ni una sola petición por un mejor emperador, por protección contra los ejércitos saqueadores o incluso por pan para la próxima comida. Pablo no ora por los bienes que nosotros solemos colocar al principio de nuestra lista de peticiones. ¿Esto significa que es incorrecto orar por estas cosas? De ninguna manera. Como bien lo sabía Pablo, el mismo Jesús nos invita a que pidamos por nuestro pan de cada día, y para que se nos libere del mal. En 1 Timoteo 2, Pablo alienta a sus lectores para que se oren para tener paz, por un buen gobierno y por las necesidades del mundo. En sus propias oraciones, entonces, Pablo no nos provee de un modelo universal para la oración, como tampoco lo hizo Jesús. Más bien, en ellas Pablo revela lo que pedía con más frecuencia para sus amigos, lo que creía que era lo más importante que Dios podía darles. ¿Qué es lo más importante? Conocerlo mejor a Él. Pablo lo explica con colores y detalles. Significa tener iluminados los ojos del corazón. EF 1:18. Bíblicamente, el corazón es el centro de control de toda la persona. Es el depósito de los compromisos básicos, los afectos más profundos y las esperanzas fundamentales, que controlan nuestros sentimientos, pensamientos y conducta. Tener iluminados los ojos del corazón con una particular verdad significa que ha penetrado e invadido de manera tan profunda que cambia a la persona completa. Es decir, podemos saber que Dios es santo, pero cuando los ojos del corazón son iluminados en relación con esa verdad, entonces no solo conocemos cognitivamente, sino que emocionalmente descubrimos que la santidad de Dios es maravillosa y bella, y volitivamente evitamos actitudes y conductas que le desagradan o lo deshonran. En Efesios 3:18, Pablo indica que Él quiere que el Espíritu les dé poder para que puedan comprender todos los beneficios pasados, presentes y futuros que recibieron cuando creyeron en Cristo. Sin duda, todos los cristianos conocen sobre estos beneficios en sus mentes, pero la oración es para algo más, es para tener un sentido más claro de la realidad de la presencia de Dios y de la vida compartida con Él. Pablo considera este mayor conocimiento de Dios como un asunto más crítico a recibir que un cambio en las circunstancias. Sin este fuerte sentido de la realidad de Dios, las circunstancias buenas pueden conducirnos a una confianza excesiva o a la indiferencia espiritual. Quien necesita a Dios, podrían concluir nuestros corazones cuando los asuntos parecen estar bajo control. Por otra parte, sin este corazón iluminado, las malas circunstancias pueden conducirnos al desaliento y la desesperación, porque el amor de Dios sería una abstracción y no la presencia infinitamente consoladora que debería ser. Por eso, conocer mejor a Dios es lo que debemos tener por encima de todo en cualquier circunstancia de la vida que debamos enfrentar. La mayor preocupación de Pablo, entonces, concierne a la vida de oración de los creyentes tanto pública como privada. Cree que el bien más preciado es la comunión o compañerismo con Dios. Una vida de oración abundante, dinámica, consoladora, ganada con esfuerzo es la única que hace posible recibir todos los otros bienes. Correcta y provechosamente. Pablo no considera la oración solo como una manera de obtener cosas de parte de Dios, sino también como una manera de obtener más de Dios mismo. La oración es procurar aferrarse a Dios. Isa 64:7, del mismo modo que en la antigüedad las personas se aferraban al manto de un gran hombre cuando recurrían a él o del mismo modo que nosotros abrazamos a alguien para demostrarle amor. Al orar de esta forma, Pablo estaba dando por sentada la prioridad de la vida interior con Dios. La mayoría de las personas en estos tiempos basa su vida interior en sus circunstancias externas. Su paz interior depende de la valoración que hacen otros, de la posición social, de la prosperidad y del desempeño en la vida. Los cristianos hacen esto tanto como cualquier otra persona. Pablo enseña que, para los creyentes, debería ser al contrario. De otro modo seremos golpeados por cómo van las cosas en el mundo. Si los cristianos no basan sus vidas en el inalterable amor de Dios, entonces tendrán que aceptar como éxito lo que otros garantizan que así es. Interpretar su felicidad como ellos la plantean, según los estándares del mundo. Ellos tiemblan, con razón, ante su destino. La integridad de la oración. Si damos prioridad a la vida exterior, nuestra vida interior será sombría y aterradora. No sabremos qué hacer con la soledad. Nos sentiremos profundamente incómodos con la introspección y no podremos concentrarnos en ningún tipo de reflexión. Peor aún, a nuestras vidas les faltará integridad.
Exteriormente, tendremos que proyectar confianza, salud y plenitud espiritual y emocional, aunque por dentro estemos llenos de inseguridades, ansiedades, autocompasión y viejos rencores. Sin embargo, no sabremos cómo entrar en los espacios interiores del corazón ni ver con claridad qué hay allí y afrontarlo. En pocas palabras, si no le damos prioridad a la vida interior, nos convertiremos en unos hipócritas. John Owen, teólogo inglés del siglo XVII, advirtió a los ministros populares y exitosos: un ministro puede llenar las bancas de su iglesia, la lista de la comunión, las bocas de la opinión pública, pero lo que ese ministro es de rodillas, en secreto, ante el Dios Todopoderoso. Eso es y nada más. 32. Para descubrir tu verdadero yo, ponte a reflexionar en qué piensas cuando nadie te está viendo, cuando nada te está obligando a pensar en algo en particular. En esos momentos, ¿tus pensamientos se dirigen hacia Dios? Es posible que quieras que te vean como una persona humilde, sin pretensiones, pero ¿tomas la iniciativa de confesar tus pecados delante de Dios? ¿Deseas que los demás te perciban como una persona positiva y alegre, pero sueles agradecerle a Dios por todo lo que tienes y alabarlo por quien es Él? Quizás hables mucho sobre la bendición de tu fe y cómo amas de verdad al Señor, pero, si no oras, ¿es esto cierto? Si no tienes gozo, si no eres humilde y fiel delante de Dios, entonces lo que quieres aparentar en el exterior no se corresponde con quien eres realmente. Poco antes de dar a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, Jesús ofreció algunas ideas preliminares, incluyendo la siguiente: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Mat. 6, 5-6. La prueba infalible de la integridad espiritual, afirma Jesús, es la vida privada de oración. Muchas personas oran cuando se sienten obligadas por las expectativas culturales o sociales, o quizás por la ansiedad que les causan las circunstancias perturbadoras. Aquellos que tienen una genuina relación viva con el Padre, en cambio, tendrán un deseo interno de orar y por eso orarán aunque nada externo los presione a hacerlo. Incluso buscarán orar durante los tiempos de aridez espiritual, cuando no haya recompensa social o vivencial. Dar prioridad a la vida interior no se refiere a una vida individualista. Conocer mejor al Dios de la Biblia no es algo que puedas lograr tú solo. Exige la comunidad de la iglesia, la participación en la adoración como cuerpo así como en el tiempo de devoción personal, la instrucción en la Biblia y la meditación en silencio. En el meollo de todas las distintas formas para conocer a Dios está la oración tanto colectiva como personal. Un pastor y amigo, Jack Mellor, una vez señaló que podía decir mucho sobre la relación de una persona con Dios al escucharla cuando oraba. Se puede saber si un hombre o una mujer tiene de verdad una buena relación con Dios, indicaba Mellor. Mi primera respuesta fue anotar en mi mente que nunca oraría en voz alta frente a Jack. He podido comprobar la tesis de Jack. Puedes ser florido, sano teológicamente y ferviente en tus oraciones públicas sin cultivar una vida abundante y personal de oración. No puedes fabricar la marca inequívoca de la realidad que solo viene de hablar, no hacia Dios, sino con Él. Las profundidades de la oración pública y privada crecen juntas. La dificultad de la oración no se me ocurre nada bueno que además sea fácil. La oración debe ser, entonces, una de las cosas más difíciles del mundo. Admitir que la oración es difícil, sin embargo, puede ser alentador. Si luchas mucho con esto, no estás solo. The Still Hour, un libro clásico sobre la oración, escrito por Austin Phelps, teólogo estadounidense del siglo XIX, comienza con el capítulo La ausencia de Dios en la oración y el versículo de Job 23:3. Si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita. El libro de Phelps empieza con la premisa de que una conciencia de la ausencia de Dios es uno de los incidentes esperados en la vida religiosa. Incluso cuando las formas de devoción se observan de manera escrupulosa, el sentido de la presencia de Dios, como un amigo invisible, cuya compañía es un gozo, no es en absoluto continuo. 33 Phelps explica las numerosas razones por las cuales hay cierta aridez en la oración y cómo salir adelante con ese sentir de la irrealidad de Dios. La primera cosa que aprendemos al intentar orar es nuestro vacío espiritual, y esta enseñanza es crucial. Estamos tan acostumbrados a estar vacíos que no reconocemos la vacuidad como tal hasta que comenzamos a tratar de orar.
No la sentimos hasta que empezamos a leer lo que la Biblia y otros han expresado sobre la grandeza y la promesa de la oración. Entonces, finalmente comenzamos a sentirnos solos y hambrientos. Es un primer paso importante en la comunión con Dios, pero es desorientador. Cuando nuestra vida de oración por fin comienza a florecer, los efectos pueden ser notables. Quizás estés lleno de autocompasión y justifiques tu rencor e ira. Entonces te sientas a orar y la reorientación que viene delante del rostro de Dios revela, en un instante, la mezquindad de tus sentimientos. Todas las excusas para autojustificarte caen al suelo hechas pedazos. O quizás hayas sentido una gran ansiedad y durante la oración te preguntas por qué estabas tan preocupado. Te ríes de ti mismo y le agradeces a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Esto puede ser dramático. Es la vigorizante claridad de una nueva perspectiva. Con el tiempo, esta puede ser la experiencia normal, pero nunca es así como comienza. La vida de oración. Al principio suele dominar el sentimiento de miseria y ausencia, pero la mejor guía para esta etapa nos insta a no volver atrás, sino a soportar y orar de forma disciplinada hasta que, como lo afirman Packer y Nystrom, pasemos de la obligación al deleite. Debemos tener cuidado de no malinterpretar estas frases. Las épocas de aridez pueden retornar por una diversidad de causas. No pasamos un tiempo discreto de aridez hasta que nos abrimos paso de forma permanente hacia el gozo y los sentimientos. Más bien, en la reorientación vívida de la mente y el sentir general de Dios en el corazón se suelen intercalar tiempos de lucha e incluso de ausencia, algunas veces en formas sobrecogedoras. De todas formas, la búsqueda de Dios mediante la oración con el tiempo da fruto, porque Dios nos busca para que lo adoremos, Juan 4:23, y porque la oración es inmensamente abundante y maravillosa. La centralidad de la oración toda la Biblia es sobre Dios, y es la razón por la cual la práctica de la oración permea en sus páginas. La grandeza de la oración no es más que una extensión de la grandeza y la gloria de Dios en nuestras vidas. La Escritura es un extenso testimonio de esta verdad. En Génesis vemos a cada uno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, orando con familiaridad y franqueza. La oración tenazmente insistente de Abraham pidiendo la misericordia de Dios sobre las ciudades paganas de Sodoma y Gomorra es extraordinaria. Gen. 18, 23 ss. En Éxodo, la oración fue la manera en que Moisés aseguró la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. El don de la oración hace grande a Israel. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Deuteronomio 4:7, 34. No orar, entonces, no es solo quebrantar una regla religiosa, es no tratar a Dios como Dios. Es un pecado contra su gloria. En cuanto a mí, declaró el profeta Samuel a su pueblo, que el Señor me libre de pecar contra él dejando de orar por ustedes. Un Sam 12:23, énfasis mío, 35. El rey David, que compuso gran parte del Salterio, el libro de oración dado por Dios, lo llenó con peticiones al Señor, porque escuchas la oración. Sal 65, 2. Su hijo Salomón edificó el templo en Jerusalén y luego lo dedicó con una impresionante oración. 36. La petición fundamental de Salomón por el templo fue que desde allí Dios escuchara las oraciones de su pueblo. Ciertamente, la oración culminante fue por el don de la misma oración. 37. Además de eso, Salomón esperaba que los habitantes de otras naciones oirán hablar de tu gran nombre, y ore, en este templo, un rey. 8:42. De nuevo, vemos que la oración es simplemente un reconocimiento de la grandeza de Dios. El libro de Job en el Antiguo Testamento es en gran parte el registro del sufrimiento y dolor de Job, superado con oración. Al final, Dios está enojado con los insensibles amigos de Job y les dice que Él se abstendrá de castigarlos solo si Job ora por ellos. Job 42:8. La oración permeó el ministerio de todos los profetas del Antiguo Testamento. 38. Pudo haber sido el medio ordinario por el cual la palabra les llegó. 39. La preservación y el retorno de los judíos del exilio en Babilonia se realizó esencialmente a través de la oración. Su exilio comenzó con un llamado a orar por la ciudad y sus vecinos paganos. Y 29:7. Daniel, casi ejecutado por las autoridades babilónicas debido a su insistencia en orar 3 veces al día, ora por el arrepentimiento de su pueblo, pide por su retorno a la tierra y es escuchado. 40. Posteriormente,
Nehemías reconstruye el muro alrededor de Jerusalén con una serie de grandes oraciones unidas a un sabio liderazgo. 41 Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, sanó a personas mediante la oración, denunció la corrupción de la adoración en el templo, él declaró, debería ser una casa de oración, e insistió en que algunos demonios podían ser expulsados únicamente a través de la oración. Solía orar de forma regular con clamor y lágrimas, 5:7, y algunas veces, durante toda la noche. El Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió mientras oraba, Luke 3, 21-22, cuando Jesús enfrentó su mayor crisis, lo hizo con oración. Leemos que oró por sus discípulos y por la iglesia la noche antes de su muerte, Juan 17, 1-26, y que luego rogó a Dios en su agonía en el jardín de Getsemaní. Por último, murió orando. 42 Justo después de la muerte de su Señor, los discípulos se prepararon para el futuro al estar dedicados a la oración. Todos juntos, 1:14, en todas las reuniones de la iglesia, se mantenían firmes en la oración, 2:42, 11:5, 12, 5:12. El poder del Espíritu desciende sobre los primeros cristianos en respuesta a la oración poderosa, y los líderes son seleccionados y nombrados solo con oración. Se espera que todos los cristianos tengan una vida de oración que sea constante, fiel, dedicada y ferviente. En el libro de Hechos, la oración es una de las principales señales de que el Espíritu ha venido al corazón mediante la fe en Cristo. El Espíritu nos da la seguridad y el deseo de orar a Dios y nos permite orar incluso cuando no sabemos qué decir. A los cristianos se les enseña que la oración debe permear todas sus vidas y sus días. Ellos deberían orar sin cesar. 1 Tes 5:17, 43. La oración es tan grande que, donde quiera que mires en la Biblia, allí está. ¿Por qué? Donde sea que Dios esté, también estará la oración. Puesto que Dios está en todas partes y es inmensamente grande, la oración debe estar presente en todas las áreas de nuestras vidas. La riqueza de la oración. Una de las mejores descripciones de la oración, aparte de las que están en la Biblia, fue escrita por el poeta George Herbert, 1593-1633, en su obra, Prayer y Oración, y. El poema es extraordinario porque aborda el inmenso tema de la oración en solo 100 palabras y sin un solo verbo o construcción en prosa en el idioma original. Más bien, Herbert nos ofrece unas 2 docenas de poderosas imágenes. En los próximos capítulos nos esforzaremos por definir la oración, pero corremos peligro al hacerlo. Una definición busca reducir las cosas a su esencia. George Herbert quiere, en cambio, movernos en la dirección opuesta. Quiere explorar la riqueza de la oración con todos sus infinitos e inmensidades. Lo hace al abrumar nuestras facultades analíticas e imaginativas. Oración ágape de la Iglesia, la edad de los ángeles, aliento de Dios cuando nace el hombre, el alma en paráfrasis, corazón en peregrinaje, la plomada cristiana que sondea cielo y tierra, torre de asedio contra el Altísimo, torre del pecador, trueno invertido, lanza que a Cristo en el costado hiere, el mundo de 6 días en una hora transpuesto, una melodía que todas las cosas escuchan y temen, paz y ternura, alegría, amor y éxtasis, maná exaltado, alegría suprema, el cielo en lo ordinario, hombre bien vestido, la Vía Láctea, el ave del paraíso, campanas eclesiales oídas allende las estrellas, sangre del alma, la tierra de las especias, algo entendido. La oración es aliento de Dios cuando nace el hombre. Muchas personas que, por lo demás, son escépticas o que no son religiosas se asombran de encontrarse a sí mismas orando pese a no creer formalmente en Dios. Herbert nos da su explicación para ese fenómeno. La palabra hebrea para espíritu y aliento es la misma, y entonces, dice Herbert, hay algo en nosotros que proviene de Dios que sabe que no estamos solos en el universo y que no fuimos hechos para realizar el viaje solos. La oración es un instinto humano natural. La oración puede ser paz y ternura, alegría, amor y éxtasis, el profundo descanso del alma que necesitamos. Es sangre del alma, la fuente de la fortaleza y la vitalidad. Mediante la oración en el nombre de Jesús y la confianza en su salvación, nos acercamos como un hombre bien vestido, apropiado espiritualmente para estar en la presencia del Rey. Por eso nos podemos sentar con Él en el ágape de la Iglesia. Los banquetes nunca eran solo para comer, sino también una señal y un medio de aceptación y comunión con el anfitrión.
La oración es una amistad estimulante. La oración también es una melodía. Pone tu corazón en sintonía con Dios. Al cantar, todo el ser participa, el corazón a través de la música al igual que la mente a través de las palabras. Es también una melodía que otros pueden escuchar además de ti. Cuando tu corazón está en sintonía con Dios, tu gozo tiene un efecto sobre aquellos que están a tu alrededor. Tú no estás orgulloso, frío, ansioso o aburrido, sino que eres generoso, cálido, con una profunda paz y lleno de interés. Otros lo notarán. Todos escuchan y temen. La oración cambia a los que te rodean. La oración puede ser la tierra de las especias, un lugar de sobrecarga sensorial, de aromas y sabores exóticos, y la Vía Láctea, un lugar de maravillas y prodigios. Cuando eso sucede, la oración es verdaderamente de la edad de los ángeles, una experiencia que trasciende la eternidad. Sin embargo, nadie en la historia ha encontrado esa tierra de las especias rápida o fácilmente. La oración es también el corazón en peregrinaje, y en la época de Herbert un peregrino era alguien que emprendía un viaje largo, difícil y agotador. Estar en peregrinación significa no haber llegado. Hay un anhelo en la oración que nunca es llenado en esta vida, y algunas veces las profundas satisfacciones que buscamos en la oración parecen escasas. La oración es una travesía. Incluso en tiempos de pobreza espiritual, la oración puede servir como una especie de maná celestial y reposada, alegría, que nos dan fuerzas para seguir, al igual que el maná en el desierto hizo que Israel avanzara hacia su esperanza. El maná era simple alimento, en especial delicioso, pero difícilmente un banquete. Sin embargo, lo sustentó de maravilla y fue una clase de pan para el camino que les proveyó de resistencia interior. La oración nos ayuda a resistir. Una razón para lo arduo es porque la verdadera oración es el alma en paráfrasis. Dios no solo exige nuestras peticiones sino a nosotros mismos, y ninguna persona que comienza el viaje arduo y vitalicio de la oración sabe aún quién es. Nada más que la oración te revelará tu verdadero yo, porque solo ante Dios puedes ver y llegar a ser tú mismo. Parafrasear algo es captar lo esencial y hacerlo accesible. La oración es aprender quién eres delante de Dios y darle tu esencia. Significa conocerte a ti mismo al igual que te conoce Dios. La oración no es solo calma, paz y compañerismo. También es torre de asedio contra el Altísimo, una frase sorprendente que con claridad se refiere a las máquinas de asedio llenas de arqueros que se usaban en los días de Herbert para tomar una ciudad. La Biblia contiene lamentos, peticiones y súplicas, pues la oración es rebelión contra el statu quo del mal en el mundo, pero no es en vano, porque son como campanas eclesiales oídas allende las estrellas, y ciertamente son trueno invertido. El trueno es una expresión del asombroso poder de Dios, pero la oración de alguna manera emplea ese poder para que nuestras peticiones no sean escuchadas en el cielo como un susurro, sino como un crujido, una explosión y un estruendo. La oración cambia las cosas. No obstante, Herbert también afirma que la oración es la torre del pecador. Un espíritu arrogante no puede usar de manera adecuada el poder de la maquinaria de asedio de la oración. La torre del pecador se refiere a que la dependencia en oración de la gracia de Jesús es nuestro único refugio de nuestro propio pecado. No podemos acercarnos a la presencia de Dios a menos que dependamos del perdón de Cristo y de su justicia delante de Dios, no de nosotros mismos. Ciertamente, la oración es la lanza que a Cristo en el costado hiere. Cuando oramos pidiendo perdón sobre la base del sacrificio de Jesús a nuestro favor, la gracia y la misericordia fluyen aun cuando de su costado fluyó agua y sangre. La oración es un refugio. Aunque la oración es un tipo de artillería que cambia las circunstancias del mundo, su otro objetivo, incluso más importante, es cambiar nuestra propia comprensión y actitud hacia esas circunstancias. La oración es una melodía que transpone el mundo de 6 días. Los 6 días no aluden al sábado, el día de adoración, sino a la semana de trabajo de la vida cotidiana. Con todo, una hora de oración lo transpone todo, como la transposición de una pieza musical cambia su clave, tono y timbre. Mediante la oración, que trae el cielo a lo ordinario, vemos el mundo de manera diferente, incluso en las tareas más insignificantes y triviales. La oración nos cambia. Así como las líneas de plomada medían las profundidades de las aguas bajo las embarcaciones, la oración es una plomada que sondea cielo y tierra.
Eso significa que puede sumergirnos por el poder del Espíritu en las profundidades de Dios. 1 Cor 2:10. Esto incluye la travesía indescriptible por la cual la oración puede llevarnos a través de lo ancho, largo, alto y profundo del amor salvífico de Cristo por nosotros. EF 3:18. La oración nos une con Dios mismo. ¿Cómo termina esta fascinante serie de imágenes? Herbert concluye, de manera sorprendente, que la oración es algo entendido. Muchos estudiosos han debatido el aparente anticlímax de este gran poema. Parece haber un abandono de la metáfora. Pero, su culminante final, 44 después de todas las imágenes excelsas, Herbert pone los pies en la tierra. Mediante la oración, algo, no todo, se entiende y las conquistas de la oración son a menudo modestas. Pablo afirma que los creyentes en este mundo ven las cosas solo, en parte, así como el reflejo en los espejos antiguos estaba lleno de distorsiones. 1 Cor 13:12. No obstante, la oración despeja de manera gradual nuestra visión. Cuando el salmista estaba cayendo en una desesperación mortal, fue a orar al santuario de Dios. Entonces comprendí. Sal 73 horas y 17 minutos, LBLA. La oración es asombro, intimidad, lucha, pero es el camino a la realidad. No hay nada más importante, ni más difícil, ni más enriquecedor, ni más transformador. No hay absolutamente nada tan grande como la oración.